Yo soy Miguel Paucar, yo hago desarrollo de mercado para Shure América Latina. Tenemos una oficina basada en Miami, pero nos ocupamos de todo lo que es Latinoamérica y el Caribe. Voy a bajar el volumen un poquito aquí. Listo, para que no tengamos inconvenientes. Ok, entonces hoy día la charla va a ser de RF, conceptos básicos y amplificación, o lo que es distribución de RF. Yo también soy ingeniero de sonido, así que yo sé muy bien cómo es el tema de RF, por ejemplo. Siempre que usamos un micrófono inalámbrico vemos un nivelito que dice RF y a veces decimos, ¿qué significa eso? O a veces también, ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos estado en un evento, ponemos el micrófono inalámbrico, todo funciona muy bien, y de repente uno camina, a ver, ponte a caminar 2, 3 metros ahí. Va caminando y de repente se comienza a cortar el micro, ¿no? O peor, comienza a haber ruido o alguna interferencia, o deja de funcionar el micrófono. Pues eso tiene que ver mucho con RF. Entonces vamos a investigar todas esas facetas de RF. Voy a tratar de ir un poquito rápido, ya que que empezamos un poquito tarde y también para llenar una hora, pero si es que tienen algunas preguntas, les ruego que esperen hasta el final de la presentación para contestar preguntas. Bien. Entonces, una pequeña introducción. ¿Qué es RF? RF son siglas que significa radiofrecuencia y es un término para describir una onda de radio que es una radiación electromagnética. Se lo voy a describir un poquito más adelante. La predijo el matemático escocés James Clerk Maxwell en 1867. Yo no soy tan viejo, yo no lo conocí. Pero 20 años después, en 1887, Heinrich Hertz demostró la teoría de Maxwell. Hertz, ¿les hace familiar? ¿Cierto? Hertz es un ciclo de onda para describir una frecuencia. Un hertz es un ciclo de onda. El ser humano puede escuchar 20 hertz a 20 kilohertz, o sea, 20 ciclos de onda a 20.000 ciclos de onda. Y el RF es similar al audio, no es igual, no es la misma cosa. Lo que escuchamos nosotros, por ejemplo, no es radiofrecuencia, pero es muy similar. Vamos a ver cómo. Cuando describimos RF, entonces, ¿cómo se hace RF? Es cuando se pasa una corriente eléctrica por un conductor y se genera un campo magnético, y de ahí inducimos el campo magnético, variamos el campo magnético e inducimos un campo eléctrico. Y similarmente, si variamos ese campo eléctrico, inducimos un campo magnético. Por eso es que le dice un campo electromagnético. Si pudiéramos ver en esta parte de aquí, de la derecha, vemos que si tenemos una antena, por ejemplo, este body pack que estoy usando ahora mismo, está emitiendo radiofrecuencia. Y si pudiéramos ver la radiofrecuencia, sería así como una cúpula. Se esparce y tiene un comportamiento de onda. Por eso se describe en 2 dimensiones, como lo vemos aquí abajito, una onda 2-dimensional. Se parece a una onda sinoidal, ¿cierto? Una onda sine wave, como se dice en inglés. Pero se usa para describir la radiofrecuencia también. Entonces se descubrió que podíamos comunicarnos a través de RF. El telegrama, por ejemplo, el telégrafo, teléfono, televisión, porque la radiofrecuencia se propaga, es similar al audio, como estaba diciendo, tiene un comportamiento de onda. Entonces, si sabemos de audio, si sabemos de sonido, cómo viaja el sonido, podemos entender un poquito cómo viaja radiofrecuencia también. Pero claro, no se puede ver, no se puede oír tampoco, no lo podemos oler, no lo podemos tocar. Se desplaza muy rápido, por eso es que los micrófonos utilizan radiofrecuencia para comunicarse. Y tiene casi infinitas posibilidades. Podemos usar radiofrecuencia para Wi-Fi, para Bluetooth, para satélite, TV, radio, mouse, inclusive este clicker que estoy usando aquí utiliza radiofrecuencia para comunicarse con la computadora. Entonces radiofrecuencia está todo a nuestro alrededor. Siempre va a haber un ambiente de RF alrededor nuestro. Entonces, cuando estamos seteando nuestros micrófonos inalámbricos, tenemos que tener eso en consciente, que puede haber otras interferencias de satélite, de radio, de televisión, bomberos, policías, taxis, intercomunicación. Hoy en día muchos eventos en vivo que hacemos van a tener cámaras
Y esas cámaras necesitan una comunicación con la producción. Eso va a utilizar radiofrecuencia también. Entonces, cosas que tener en mente. Y también, claro, otros micrófonos inalámbricos, sistemas de monitoreo personal, de retorno in-ear, va a utilizar radiofrecuencia también. Algo que tener en mente. Entonces, ¿para qué conocer RF? Pues para no volvernos locos. Para que próxima vez que hacemos un evento en vivo y se nos va cortando el micrófono, ya sabemos más o menos cómo trabajar ese plan, sabemos cómo colocar nuestras antenas, por ejemplo, si queremos hacer un escaneo, que también les voy a explicar un poquito más adelante. Pero, de nuevo, RF está por todos los lados, está todo alrededor nuestro. Entonces, canales de televisión que vienen de una antena de transmisión de televisión van a llegar aquí, a este cuarto también. Radios, ambulancias, bomberos, pero no podemos tocarlo, no es palpable, no lo podemos ver, no lo podemos oler, no lo podemos sentir, pero está todo a nuestro alrededor. Hay muchos detalles, no es un monstruo, pero tampoco es sencillo. Pero vamos a explicar lo básico de radiofrecuencia en esta charla. Bien, entonces empecemos con el principio de la transmisión de la radiofrecuencia, que como les estaba diciendo es muy similar al audio. Es una onda, así como la vemos aquí, pero la diferencia está en que es un campo electromagnético. Entonces tiene un eje que es eléctrico y un eje que es magnético. El campo magnético tiende a ser el eje horizontal y el eje eléctrico tiende a ser el eje vertical. Esto lo explicamos porque muchas veces vamos a ver diferentes antenas y algunas antenas van a decir polarización. Algunas dicen polarización vertical o algunas dicen polarización circular. Y es bueno saber porque en el caso, por ejemplo, voy a tomar estas antenitas de aquí. Este es un receptor con unas antenas de cuarto de onda, por ejemplo. Y estas antenitas tienen una polarización vertical. Significa que cuando están así vertical, tienen la mejor recepción. Muchas veces vemos la antena, no sé si pueden ver aquí, pero la vemos así, echada. Algunos dicen, pero es que está más cerca del escenario, así tengo mejor recepción. No exactamente. La antena esta es polarización vertical, entonces tiene que estar arriba abajo. Similarmente, el body pack, por ejemplo. La antena del body pack tiene una polarización vertical. Entonces tiene la mejor transmisión cuando está así, vertical. Muchas veces también, por ejemplo, un guitarrista, por ejemplo, se la pone en la parte de atrás de la espalda, ¿no? En la correa. Entonces puede quedar así. Eso también puede afectar. Vamos a ver cómo un poquito más adelante. Pues bien. No, se me fue el mouse. Ok. Entonces, si pudiéramos ver la onda de radiofrecuencia, la veríamos así. Similar a una onda sinoidal, pero tiene dos ejes. En lugar de sonido, que tiene amplitud y frecuencia, ¿cierto? Este tiene el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces puede viajar a grandes distancias a través del espacio vacío, a través del aire. Por eso es que lo usamos para sistemas inalámbricos, porque puede viajar muy lejos y muy rápido. Y podemos modular esta onda para llevar información. Eso es lo que se llama la modulación. Seguro han escuchado la radio, por ejemplo, AM, FM. AM significa amplitud modulada, FM significa frecuencia modulada. El mismo principio aquí. Estamos transmitiendo una onda de radiofrecuencia. La onda está modulada para llevar información. Cuando llega a la radio del carro, digamos que sea AM, está siendo modulada por amplitud. Entonces, cuando hay cambio de amplitud, la radio está desmodulando esos cambios de amplitud para darnos el audio. Así escuchamos lo que viene de la radio. Similarmente, con frecuencia modulada, se modula en frecuencia. Entonces, cuando hay cambios de frecuencia en esa onda, la radio desmodula esa información y la interpreta como audio. Similarmente, un sistema inalámbrico va a poder hacer eso también. Este body pack, por ejemplo, que tengo aquí, o el micrófono inalámbrico, por ejemplo, el micrófono de mano, va a estar transmitiendo una onda de radiofrecuencia modulada de una cierta manera para que cuando llegue al receptor, el receptor desmodula esa información y la interpreta como audio. Eso lo voy a explicar también un poquito más adelante. Pero sigamos con los principios de la radiofrecuencia. Esto no se lo tienen que memorizar, pero es bueno saber que la onda de radio viaja a la velocidad de la luz. Esa es una velocidad constante, porque no hay una velocidad que es más rápido que la velocidad de la luz, ¿cierto?
Em, Cuando ven en televisión que dice, estamos viajando a 3 veces la velocidad de la luz, eso todavía no existe, por si acaso. Pero entonces, la onda de radiofrecuencia viaja a la velocidad de la luz y se calcula a la longitud de onda por la frecuencia. Y eso les explicamos porque si vemos el gráfico abajo, vemos las diferentes frecuencias y esto es como similar si alguna vez hemos hecho alguna alineación de sistema de audio. Sabemos que tenemos, ¿no?, el woofer, la caja de bajos, y el speaker que reproduce las frecuencias más altas, ¿cierto? Y esas frecuencias no viajan a la misma vez. Las frecuencias más bajas van a llegar al público un poquito más lento que las frecuencias más altas, por la longitud de onda, ¿cierto? Entonces, similar al audio, si tenemos una onda más baja, digamos 100 MHz, que es 100 millones de ciclos por segundo, si es 100 MHz, la onda viaja, tiene una longitud más larga. Si la onda es más alta, 900 MHz por ejemplo, la onda tiene una longitud más pequeña, entonces viaja un poquito más la onda misma es más pequeña. Y eso les explicamos porque la razón por la que la mayoría de los sistemas inalámbricos profesionales funcionan en UHF. Y eso es porque, si vemos aquí entre 300 y 900 MHz, vemos que la onda es menos de 1 metro de longitud. Mientras sube la frecuencia, la onda es más pequeña. Entonces, eso nos dice qué tipo de antena usar. Ejemplo, voy a robarme una antenita aquí. Esta es una antena de UHF y esta va de 638 a 698 MHz. Pero entonces esta es una antena de media onda. Entonces sabemos que la onda completa sería más o menos de este largo, porque esta es una antena de media onda. Hay antenas más pequeñitas como esta de aquí. Esta sería una de cuarto de onda. Eso lo voy a explicar también un poquito más adelante. Pero como estamos operando en UHF, ya no tenemos que tener una antena más grande, porque la longitud de onda no es tan grande tampoco. Entonces, por eso es que vemos muchos sistemas inalámbricos en UHF, no vemos muchos sistemas inalámbricos en VHF, especialmente también porque aquí en Latinoamérica todavía se está transmitiendo televisión en VHF. Pero prosigamos. Entonces, si pudiéramos ver el espectro completo de radiofrecuencias, se vería más o menos así. Las ondas mucho más bajas ya se usan para navegación marítima, por ejemplo, porque esas ondas, como tienen más longitud, tienen más distancia, se desarrollan mejor a través del mar, a través del agua. Entonces se usan para navegación marítima, radio AM. Esa franja azul que ven ahí, eso es ya VHF, UHF, es donde tenemos transmisión de televisión, sistemas inalámbricos, sistemas de monitoreo, sistemas de microfonía. Más arriba ya tenemos radar, microondas. Esa franja negra que ven ahí es la luz visible, eso es lo que podemos ver nosotros, los colores tienen una frecuencia. Entonces esa franja negra que ven ahí es la luz visible. Más arriba ya tenemos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, eso ya se usa para astronomía. ¿Por qué les contamos esto? Porque el espectro de radiofrecuencia está seccionado y eso lo secciona la Unión Internacional de Telecomunicaciones y también dentro del mismo país se seccionan esas frecuencias. Y ahí, como estábamos diciendo, mientras menos es la velocidad de la onda, la antena más grande, y mientras más rápida la frecuencia, la antena más pequeña. Pero entonces, digamos, ¿por qué no podemos tener un micrófono inalámbrico en una frecuencia súper alta para tener una antena más pequeña? Y es porque, por eso mismo, por esos reglamentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por los mismos gobiernos estatales. Entonces, todas esas frecuencias están seccionadas para diferentes usos. De todas esas frecuencias, esta sería UHF, que es de 300 MHz a 3 GHz. Y de todas esas frecuencias, estos son los espacios donde podemos usar un micrófono inalámbrico sin licencia. ¿Qué significa? Que podemos ir, por ejemplo, a Miche o a alguna tienda de música, compramos un sistema inalámbrico y lo ponemos a usar, simplemente. No tenemos que, por ejemplo, sacar una licencia o ir a un departamento, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y pedir, voy a usar un sistema inalámbrico, dame una licencia, un permiso. No tenemos que hacer eso porque en estas frecuencias podemos usar un sistema inalámbrico sin licencia. Así podemos ir a la tienda, comprarlo y usarlo tranquilamente. Pero ven entonces que de todo ese espectro,
Solamente tenemos esos espacios pequeñitos para usar. Ahora, agrégale que en algunos de estos espacios también UHF, por ejemplo, está transmitiendo televisión, canales analógicos, canales digitales. Canales digitales también pueden ocupar espacio. Telefonía celular también está entrando en esas frecuencias. En Estados Unidos, por ejemplo, ya 600 MHz para arriba ya no se puede usar porque próximo año ya no va a estar disponible. Pero ven que el espectro como que se va encogiendo un poquito cada vez más y más. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante también. Entonces, bien, ya vimos cómo la onda de audio, el principio de la onda de radiofrecuencia, qué frecuencias podemos usar sin licencia. Ahora veamos cómo se propaga la onda de radiofrecuencia. Si pudiéramos verlo en una manera de tridimensional, se emite como una cúpula de radiofrecuencia. Pero si lo vemos en 2 dimensiones, sería como la parte de arriba. Y ven el eje magnético y el eje eléctrico. Pero entonces queremos que la onda de audio salga de punto A punto B siempre. ¿Qué significa eso? Aquí tengo, por ejemplo, de nuevo este body pack. Tiene su antenita y quiero que la señal llegue de aquí porque está tomando mi audio, mi micrófono, ¿cierto? Lo está llevando al body pack. El body pack está modulando la voz, mi voz, a radiofrecuencia. De aquí va a llegar al receptor. Entonces queremos que esa señal llegue de aquí a receptor, siempre, punto A, punto B. Para hacer eso, y esta es la regla dorada de toda transmisión inalámbrica, queremos que la antena del transmisor vea la antena del receptor, que tenga buena línea de vista. Eso te va a resolver 90% de los problemas. Si tenemos la antena, por ejemplo, en otro cuarto, porque muchas veces nos llaman, mira Miguel, que tengo mi sistema BLX y tuvimos que ponerlo en una cabina de sonido porque al productor no le gustaba cómo se veía en el escenario, y está en la cabina de sonido y no me llega la señal. Y es por eso, porque la antena no tiene línea de vista con el transmisor. En ese caso, claro, podemos llevar la antena al escenario y con cables llegar al receptor. Y que la antena tenga buena línea de vista con el receptor. Eso es muy útil. Y sin obstáculos. ¿Qué son obstáculos para radiofrecuencia? Son conductores, metales, no conductores, no estoy diciendo conductores de auto, estoy diciendo algo que conduce electricidad. Ejemplo, cables, metales, rejillas inclusive. Si hay una rejilla de metal y está entre el micrófono y la antena, esa rejilla puede impedir el paso de la radiofrecuencia. Lo vamos a ver a continuación. Personas también. El ser humano puede absorber radiofrecuencia porque es un conductor también. Si alguien se electrocuta y me toca a mí, yo también me electrocuto porque está conduciendo electricidad. Similarmente, entonces, la persona puede absorber la radiofrecuencia. Entonces, cualquier cosa que sea un obstáculo puede absorber, reflejar o difractar esas ondas. ¿Cómo así entonces? Veamos, digamos que tengo, por ejemplo, bueno, aquí no tengo, pero digamos que tengo este atril, por ejemplo. Este atril tiene un palo de metal, ¿no? Un estante de metal, que es más o menos así de grande. Y acuérdense que tomé la antena de media onda era más o menos así, entonces sabemos que la longitud de onda es más o menos así de largo, con un sistema UHF. Entonces, como sabemos que la longitud de la onda es así de largo y el atril es así de grueso, la onda puede pasar a través del atril. Entonces, la onda pasa, no pasa nada. Puedo tener ese atril aquí en medio de la antena y el transmisor, la onda va a poder pasar tranquilamente. Esto es lo que estamos viendo. Si hay un obstáculo de metal, que sea una base de micrófono, por ejemplo, una base de speaker, de parlante, va a poder pasar tranquilamente. Ahora, si el obstáculo de metal es más grande que la longitud de la onda, ahí sí no pasa, ahí sí se refleja. ¿Esto cuándo pasa? Digamos que una pared, por ejemplo, una columna que tiene metal adentro. Si la columna es más grande que la longitud de la onda, tengo mi antena aquí, la columna aquí adelante y el micrófono adelante, ahí no pasa, ahí se va a reflejar. Puede que llegue un poquito debilitado, ¿no? Porque la radiofrecuencia funciona como una onda, pero es como si yo me parara detrás de una columna y estoy tratando de escuchar el escenario, puede recibir menos sonido, ¿cierto? Entonces, similarmente, voy a recibir menos señal de radiofrecuencia.
Ahora, si hay un obstáculo de metal que tiene aperturas, si la apertura es más pequeña que la longitud de la onda se refleja, la onda no pasa. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Un buen ejemplo, teníamos un ingeniero que estaba haciendo coordinación de frecuencias en Lollapalooza, en Chile, y vino la banda Terciopelados, que es una banda de rock, y dijeron, porque es Lollapalooza, vamos a traer una batería gigantesca. Entonces trajeron una batería con como 20 platillos, como 10 toms. ¿De qué están hechos los parantes para los platillos? De metal. Los platillos también son hechos de metal, ¿cierto? La batería también, los parantes de los toms, también de metal. Entonces tenían la batería aquí, la antena al lado de la batería y un tecladista al otro lado, con su body pack, con su diadema y su sistema, su body pack de recepción para monitorear. Y llegó el momento del soundcheck y no me escucho, no llega el micrófono. ¿Qué estaba pasando? Lo que vemos aquí. Los parantes de metal hacían hoyitos, claro, donde todavía se podía ver al tecladista, pero los hoyos eran más cortos que la longitud de la onda. Entonces ahí se reflejaba la señal. ¿Cómo se resolucionó eso? Movieron la antena un poquito más arriba de la batería, línea de vista, de nuevo, eso te va a resolver el 90% de los problemas, y movieron al tecladista un poquito más adelante para que ya el body pack del micrófono y el body pack de recepción ya tengan buena línea de vista con la antena. Problema resuelto. Otro caso, ¿cómo puede influenciar esto? Si alguna vez, bueno, creo que todos aquí hemos usado un horno microondas, ¿cierto? Un horno microondas, por ejemplo, ponemos a calentar algo y tenemos una ventanita donde podemos ver adentro, ¿cierto? Lo que estamos calentando. Pero no nos calienta a nosotros. Si ven bien en esa ventanita, hay una rejilla que tiene unos hoyitos pequeñitos que todavía nos dejan a nosotros ver. Pero esa rejilla está diseñada para que los hoyos sean más pequeños que la longitud de onda que está por dentro. Entonces esos microondas ya no salen para afuera y nos cocinan a nosotros. Así podemos ver eso. Similarmente, si tenemos una rejilla, por ejemplo, una cancha de fútbol, por ejemplo, y hay una rejilla de metal con hoyos de este tamaño, sabemos que la longitud de onda es más o menos así de largo, no va a pasar por esos hoyos. Entonces, similarmente, hemos visto casos que, por ejemplo, tienen el receptor detrás de una rejilla de metal y el micrófono por el otro lado y dicen, mira, pero se me corta, camino 2, 3 metros y se corta la señal. Es por eso. Cuando tenemos una rejilla con los hoyos menos que la longitud de la onda no pasa, se refleja. Similarmente, si tenemos un obstáculo de metal, pero la apertura es más grande que la longitud de la onda, ahí sí va a poder pasar. Lo mejor que hacer en ese caso, si tenemos un obstáculo de metal con una apertura, es tener buena línea de vista con la antena al transmisor. ¿Bien? Entonces, ¿cómo usamos el receptor con antenas? Hay diferentes tipos de antenas. ¿Qué tipo de antenas podemos usar? Vamos a explorar los diferentes tipos de antenas entonces. La antena en sí es un transductor que está convirtiendo RF, el RF lo está atrapando del aire y lo está convirtiendo a señal eléctrica. Es similar como un micrófono. Un micrófono es un transductor también. Un micrófono, estoy hablando al micrófono, el diafragma dentro del micrófono se va a mover, o el elemento eléctrico, y eso va a generar una señal eléctrica, que es lo que va a ir a la mezcladora y después se reinterpreta por el speaker, señal eléctrica a señal de audio. Es un transductor. Tiene diferentes características, pero vamos a ver las diferentes características de las antenas de Shure, por ejemplo. La impedancia es de 50 ohmios, y eso nos va a servir también cuando vemos la parte de cables. Cables también tienen que ser de 50 ohmios. Hay antenas de media onda, de cuarto de onda. Hay antenas también con diferente patrón polar, así como un micrófono. Un micrófono tiene un patrón polar, ¿cierto? Puede ser omnidireccional o cardioide, por ejemplo, o supercardioide. Así similarmente, una antena va a tener un patrón polar. Va a tener también una polarización, como lo estaba diciendo anteriormente. Típicamente va a ser una polarización vertical, pero también hay de polarización circular. Hay antenas activas y pasivas, y también diferentes antenas que cubren diferentes bandas de RF y diferentes ganancias. Entonces, para ver cómo funciona el sistema de micrófono inalámbrico, funciona así. Tenemos el transmisor, por ejemplo, aquí vemos el transmisor de mano.
Voy a coger el transmisor de mano que está por aquí. Oye, ese órgano, aquí hay uno. Entonces, tengo el transmisor de mano. Yo estoy hablando al micrófono. Esta parte del micrófono está captando mi voz y la convierte en una señal eléctrica. Y aquí dentro hay un modulador que está modulando esa señal a radiofrecuencia y sale por la antena. La antena típicamente está en la parte de abajo. Esta sería la antena del micrófono transmisor. De este micrófono entonces pasa radiofrecuencia, de esta antena va a llegar a la antena del receptor y el receptor va a recibir esa señal, va a desmodular esa señal y así tenemos el audio, así tenemos el sonido. Entonces, de nuevo, línea de vista entre la antena del transmisor y la antena del receptor. Entonces, también la antena va a tener un patrón polar, similar a un micrófono. El patrón polar va a dictar qué tanta sensibilidad tiene la antena a recibir esa señal, similar a los micrófonos de nuevo, omnidireccional o direccional también. Entonces veamos la antena omnidireccional. La antena omnidireccional entonces hay varios tipos, pero un tipo de antena, puedo remover la antena otra vez para que la puedan ver. Voy a remover esta y esta de aquí. Ups, se me cayó. Bien, entonces, esta es una antena de media onda y esta es una antena más pequeña de 1/4 de onda. Entonces, si pudiéramos ver, voy a dejar esto aquí. Tengo muchas demostraciones. Entonces, la de media onda significa que está captando mitad de la onda y así podemos saber que la onda completa sería 2 de estos. Entonces la onda sería más o menos así. Esta sería 1/4 de onda, entonces 1/4 de onda, media onda, y ya sabemos que la onda es más o menos de este porte. Pero la diferencia está en que este tipo de antena, por ejemplo, es media onda dipolo, tiene 2 polos, positivo y negativo, polo positivo, polo negativo, y tenemos un plano de tierra, esa parte gruesita de aquí. Eso significa que cuando tenemos un plano de tierra en la antena, podemos llevar ya la antena, digamos, si tengo que tener el receptor en una cabina de sonido ahí, por ejemplo, ahora puedo llevar esta antena, la pongo aquí en el escenario y con un cable voy hasta el receptor que está dentro de la cabina de sonido. Eso se puede hacer porque tengo un plano de tierra. En cambio, este tipo de antena necesita un plano de tierra. Esta sí no tiene el plano de tierra. Entonces tiene que estar conectada al chasis de metal. Si llevo esta antena con un cable al receptor, ya me da demasiado ruido porque no tengo el plano de tierra, entonces tengo demasiado ruido de RF. Entonces esta sí ya no lo puedo poner en el escenario, por ejemplo, y extenderla con un cable porque ya me va a dar demasiado ruido, va a perder la señal más. O sea, se pierde la señal que viene de aquí al receptor. Entonces, media onda, 1/4 de onda, necesita plano de tierra. ¿Bien? Ahora, la cosa de las antenas omnidireccionales no son exactamente omnidireccionales. Esa es la gran mentira de las antenas omnidireccionales. Esta es una antena omnidireccional, de polarización vertical también. ¿Se acuerdan de lo que estaba diciendo polarización? Entonces, si vamos a visitarlos, a ustedes muchachos, no queremos ver las antenas así, ¿ok? Que estén así, vertical. ¿Por qué decimos eso? Porque esta antena que es omnidireccional, entonces, si pudiéramos ver el gráfico aquí de la izquierda, que es un circulito, eso es como, digamos, si tuviéramos una cámara que puede medir cuánto RF puede recibir esta antena y ponemos el lente sobre la antena, le estamos mirando así de arriba abajo, veríamos que la antena recibe la señal omnidireccional, todo alrededor. Pero si ponemos la cámara, ahora la ponemos aquí, mirando de lado, vemos que recibe así alrededor, pero tiene rechazo por arriba y por abajo. Entonces, cuando ponemos la antena así, la señal viene de aquí del escenario, por ejemplo, esto ya está rechazando la señal. Entonces vamos a tener una pérdida. Ya no va a llegar la señal con tan buena potencia, tan buena fuerza, como si tuviéramos la antena así, vertical. Entonces, por eso, polarización vertical, porque es omnidireccional y recibe todo alrededor, es como la forma de un donut, si pudiéramos visualizar eso. Recibe alrededor, punto de rechazo aquí, punto de rechazo aquí. Muchos nos preguntan, por ejemplo, pero Miguel, por ejemplo, si pongo la antena en el techo y la pongo apuntada así, así está bien, va a recibir todo alrededor.
pero solo no te pongas directamente debajo de la antena porque ahí vas a tener un poquito más de pérdida. No es tanto, pero te puede afectar. Ahora vemos las antenas direccionales. Este es un ejemplo de la antena direccional. Esta es la que le dicen la paleta de tiburón. La aleta de tiburón, perdón. Es una antena que se llama log periodic, y eso es porque si alguna vez tienen la chance de ver esta antena en vivo y en directo, no creo que la tengamos en el escenario principal, pero si ven esta antena, es una tableta que está hecho de microfibra para conducir, pero tiene unas ranuritas que van arriba y abajo. Tiene ese hilo de metal en medio, pero tiene unas ranuritas que van para arriba y para abajo. Y esas son antenas que están matemáticamente calculadas para aumentar, multiplicar la señal que viene de adelante. Entonces tiene una direccionalidad. Se apunta la antena, la parte más chica se apunta hacia el escenario, porque así la señal que viene del escenario se multiplica a través de esa antena y ya pasa por el cable. Del otro lado, si la señal viene de atrás de la antena, de ese lado más grande, tiene el efecto opuesto. Esa señal se divide a ese punto, entonces ya tiene más rechazo por la parte de atrás. La señal que viene de atrás ya no llega con tanta fuerza. Aquí vemos el patrón polar en la partecita de abajo, que es similar a un micrófono cardioide, así como el SM58, que es un micrófono que tiene buen rechazo por la parte de atrás. Si alguna vez hablan con un micrófono SM58, por ejemplo, y alguna vez hacen el experimento, por aquí se escucha buenísimo, pero si hablan por aquí de atrás, ya no tiene tanto sonido. Eso significa que tiene mejor rechazo por la parte de atrás. Esta antena es similar. Entonces, esta antena se apunta hacia el escenario y tiene rechazo de la parte de atrás. Este tipo de antena, por ejemplo, se usa para estar cerca del escenario porque tiene un ángulo de cobertura más grande, 120 grados de cobertura. Tiene buena ganancia frontal, 5 a 7 dBi, y esa es la ganancia que se mide en la antena. No es la ganancia por ejemplo, decibel de audio, es dBi, decibel isotrópico. Se usa para medir la ganancia de una antena, de cómo está recibiendo la antena en términos de radiofrecuencia. Entonces es similar al audio, pero no es lo mismo. Y también tiene una polarización vertical. Significa que la antena tiene que estar vertical, arriba abajo. Si está echada o está en ángulo, no va a tener tan buena recepción. Otro ejemplo, esta es una antena helicoidal. Esta también es direccional, pero tiene una diferente polarización. Esta sí ya tiene una polarización circular. Si pueden ver ahí en la antena misma, tiene una espiral adentro. Entonces, cuando sale la señal o cuando recibe la señal, la recibe de forma circular. ¿Qué significa eso? Que la antena entonces tiene una polarización. La polarización de esta antena es una polarización circular. Significa que está captando, está emitiendo radiofrecuencia, así como lo vemos aquí, en una forma de espiral. ¿Qué significa eso? Que la polarización entonces nos puede afectar. Por ejemplo, este body pack tiene esta antena de polarización vertical y tenemos esta antena de polarización vertical también. Entonces, de nuevo, si esta antena está echada, va a tener pérdida en la recepción. Pero, ¿qué pasa? Si digamos que tengo la antena de polarización vertical así, estoy en el escenario y el body pack lo pongo un guitarrista, está en la parte de atrás del guitarrista, se pone así, ahí va a haber una pequeña pérdida, porque esta antena ya no está vertical, está diagonal. Entonces se pierde un poquito la señal. Si el guitarrista se echa o hace una maniobra y el body pack se pone así, ahora estamos en polarización diferente, ¿no es cierto? Entonces, eso no nos afecta mucho si tenemos el receptor, por ejemplo, al lado del escenario y el body pack se puede mover arriba, abajo. Eso no nos va a afectar tanto. Pero, ¿qué pasa si tengo que usar un micrófono inalámbrico con más distancia? Digamos, un evento grande, los Billboards o los Grammys, por ejemplo. Entonces, ahí sí puedo tener una pérdida de señal y ahí pierdo un poquito de distancia también. Similar al micrófono. El micrófono tiene una polarización vertical también. Pero, claro, nadie va a estar así todo el tiempo, ¿no es cierto? El cantante va a estar moviéndose, va a estar moviendo el micrófono así. Si es un cantante de metal, va a estar en el micrófono así, ¿no es cierto? Entonces, ahí puede haber una pequeña pérdida de señal por la polarización. Por eso es de que algunos eventos utilizan esta antena helicoidal
para tener la antena un poquito más lejos. Así ya se puede mover el guitarrista, el cantante, y ya no pierde la señal tanto, porque la polarización es circular. Entonces ya el body pack ya puede estar así, así o al revés, como quieran, y no pierde la señal de esa manera. ¿Estamos claros hasta ahora? Bien, excelente. Entonces, también tenemos antenas pasivas y activas. La antena activa es la que vemos ahí abajo, la aleta de tiburón. La antena activa tiene una cajita que es un amplificador de señal. Ahora, no significa que el amplificador de señal va a amplificar la señal que viene a la antena, está amplificando la señal que va a ir por el cable al receptor. Y eso es muy importante saber, porque muchas veces vemos a los ingenieros que dicen, ah, mira, esa cajita dice menos 6 dB, dice 0 dB, dice más 6 dB y más 12. Ah, tirémosle a más 12 para que reciba mejor, más ganancia mejor, ¿no? Pero eso no es el caso con radiofrecuencia, porque estamos aumentando la señal que va por el cable. Lo que está recibiendo la antena se mantiene igual. Entonces ahí estamos alzando el ruido de RF. Entonces tenemos más ruido, menos señal. Ahí nos va a impactar la relación señal y ruido. Lo voy a explicar también un poquito más adelante. Entonces, activa solamente para recibir, por favor. Si usan una antena activa, no la usen para transmitir, porque cuando transmitimos, o sea, si estamos usando un sistema de monitoreo personal, estamos transmitiendo un body pack en el escenario, estamos transmitiendo esa señal, eso puede quemar ese amplificador. Entonces, antena activa para recibir solamente. La pasiva sí ya la podemos usar para recibir o para transmitir. Y esa es la antena que vemos en la parte de arriba. Es la misma antena de la de abajo, pero no tiene ese amplificador de señal en la parte de atrás. Entonces es una antena pasiva, no requiere potencia, no requiere energía, no requiere corriente eléctrica. Si es necesario podemos usar un amplificador también, pero sería la diferencia entre la pasiva y la activa. Y la pasiva puede transmitir señal o recibir señal también. Entonces veamos algunas antenas de Shure. Esta es la UA860SW, es una antena así como esta omnidireccional, pero esta antena, por ejemplo, tiene una banda limitada de radiofrecuencia, puede recibir de 630 a 690 MHz. Esa antena, por ejemplo, es más grande y tiene una banda más ancha, puede recibir de 470 a 1100 MHz. Entonces se puede usar para transmitir señal de sistemas de monitoreo o para recibir señal también de micrófonos inalámbricos. Es omnidireccional, pasiva y polarización vertical también. La UA8, que es esta de aquí, esta es antena de media onda, tiene un rango de banda limitado, máximo de 100 MHz, pero es omnidireccional también, pasiva, vertical. Esta es la helicoidal, seguro la han visto en eventos grandes. Esta es la HA8089, que es una antena direccional. Esta ya tiene más distancia, por ejemplo. Si tenemos micrófonos inalámbricos, pueden tener los micrófonos inalámbricos a más distancia y recibir con mejor recepción este tipo de antena, porque es polarización circular, es pasiva también, significa que puede transmitir o recibir señal, y es súper direccional. Entonces se enfoca al escenario, cubre 60 grados de ángulo. Y de banda de ancha también, 480 a 900 MHz. Esta es una antena nueva de Shure que acaba de salir. Bueno, la hace Professional Wireless, pero la distribuye Shure. Esta es la HA8091, que es una antena también helicoidal, polarización circular. Es pasiva, puede transmitir o recibir también. Es un poco más discreta, ya se mezcla un poquito más con la parte de atrás del escenario, por ejemplo, pero es de banda ancha también y direccional. Y la antena pasiva, la PA805, este es de banda ancha también, es direccional, se apunta hacia el escenario. Es una antena pasiva, no requiere energía, no requiere electricidad, puede recibir o transmitir también. Las antenas activas, esta es la UA874, la aleta de tiburón, como le dicen. Esta sí es activa, entonces solamente para recibir señal de sistemas de micrófono inalámbrico. Direccional también, banda ancha, polarización vertical. Y la UA864, que es una antena más discreta. Ese tipo de antena sí ya se puede poner, por ejemplo, en iglesias, por ejemplo, en teatros, para que no se note la antena mucho, se puede colocar en la pared o en el techo. Y es direccional también, activa solamente para recibir señal de micrófonos.
polarización vertical. También se puede pintar, por ejemplo, si es que se quiere hacer eso, pero una opción buena que tener para un edificio, por ejemplo, un teatro, donde no queremos ver las antenas muy visiblemente. Bien, entonces ya hemos visto los diferentes tipos de antenas que hay. ¿Cómo ubicamos las antenas entonces? ¿Cuál sería la ubicación correcta de las antenas? Nuevamente, línea de vista, claro, eso sería lo principal. Con tal que si podemos ver a través de la antena y podemos ver el transmisor, el micrófono, tenemos buena línea de vista, entonces estamos bien. Pero entonces, no tener las antenas muy cerca la una a la otra. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Cuando tenemos muchos de estos sistemas, por ejemplo, un receptor simple de un solo canal y tenemos que tener 3 o 4, a veces los ponemos uno sobre el otro y vemos las antenas todas juntas, ¿cierto? Lo que pasa es de que esa antena, aunque está recibiendo, no está haciendo mucho, pero está generando electromagnetismo. Entonces, esa antena que está muy cerca a la otra nos puede generar interferencia entre la otra antena. Entonces, no recomendamos tener las antenas muy cerca la una a la otra. Idealmente, tener un cuarto de onda o más. Entonces, si estamos usando un sistema, por ejemplo, de microfonía inalámbrica, estamos usando este tipo de antena de media onda. Sabemos que esta es media onda, entonces mantener cuarto de onda o más de distancia entre las antenas. ¿Bien? Pero mejor aún, una onda completa. Y de nuevo, media onda, una onda. Si tenemos esta distancia entre antenas, mejor aún. Así tenemos menos interferencia de una antena a la otra. Similarmente, si estamos con un body pack, por ejemplo, y tenemos un receptor, no mantener el body pack muy cerca al receptor, porque eso puede causar una sobrecarga de RF, que haría lo mismo que es como si tuviéramos una sobrecarga de audio. Tenemos una distorsión y el audio ya no se escucha. Similarmente, si hay sobrecarga de RF, después no llega la señal al receptor. Ahí ya se impide la señal, se puede cortar. Entonces, 3 metros o más de distancia. Muchas veces también, a veces vemos guitarristas, por ejemplo, se compran un sistema inalámbrico y primero que todo ponen el amplificador aquí al lado, ¿no? Y el receptor inalámbrico directamente sobre el amplificador y se ponen ahí al lado del amplificador. Primero, no pueden escuchar el amplificador, no sé por qué hacen eso, pero algunos... Un guitarrista me dijo, es que siento el aire del amplificador mejor en las piernas. Bueno, pero a veces se ponen el micrófono inalámbrico y dicen, pero mira, no me llega la señal, ¿qué está pasando? Estoy aquí al lado del... Es porque estás causando sobrecarga. Aléjate un poquito, para eso tienes el sistema inalámbrico, ¿no? Entonces, bien, mantener distancia entre el transmisor y la antena de recepción. Similarmente, si tenemos un sistema de monitoreo inalámbrico, como un P3T o un P9T, que es un transmisor que está transmitiendo un body pack, mantener esa antena alejada de la antena de recepción. Y eso es porque, acuérdense que el micrófono inalámbrico, el receptor está recibiendo la señal que viene del micrófono, ¿cierto? Entonces es como que la antena de receptor inalámbrico quiere escuchar lo que viene del micrófono en el escenario. En cambio, el transmisor que está transmitiendo el monitoreo a un body pack en el escenario, el transmisor está gritando una señal para que llegue al escenario. Entonces, si podemos hacer esa comparativa, el micrófono inalámbrico aquí a la derecha está tratando de escuchar lo que viene en el escenario y el transmisor a la izquierda está tratando de enviar señal, se pueden confundir el uno al otro y puede causar interferencia también. Por eso recomendamos alejar esas antenas si es que tienen las antenas muy cerca la una a la otra. Por eso también a veces nos dicen, Miguel, pero ¿puedo tener un PSM900 al lado de un ULXD en un solo rack? Porque ambos son de medio rack. Le decimos, pues no, porque tienes que ver una manera de extender esas antenas para tener las antenas alejadas de la una a la otra. Si no, van a causar interferencia. Bien. Si es que tenemos que tener las antenas detrás del escenario, por ejemplo, si tuviera el micrófono inalámbrico ahí, detrás de ustedes, entonces tendríamos que aprovechar la altura, alzarlo. 1, tener buena línea de vista. 2, para que el cuerpo humano no pueda absorber esa señal. ¿Qué tanto puede absorber la señal? Pues mucho, como vemos aquí. Este es un ejemplo que hicimos, ahí tenemos una antena, un receptor con antenas adelante de la persona
y el body pack en la parte de atrás. Hicimos una medición de cuánta radiofrecuencia podía emitir ese body pack. Y si vemos, tenemos la mejor señal en la parte de atrás, línea de vista de nuevo, pero por adelante el cuerpo humano estaba absorbiendo esa radiofrecuencia y vemos ahí que hay una decaída, que es más o menos 10 a 15 decibeles. Entonces es una pérdida sustancial. Si es que no estamos muy lejos de la antena, esa pérdida no tiene mucha diferencia, pero ya si nos alejamos de la antena, digamos estamos 10, 20, 30 metros de la antena y tenemos el cuerpo humano entre la antena del body pack, por ejemplo, y la antena del receptor, 10 a 15 decibeles ya es sustancial, ahí se puede perder la señal. Eso es lo que le llamamos con afecto, le decimos el efecto panza. Entonces, mantener la antena lo más alejado de la panza posible. En este caso, ¿qué podemos hacer? Podemos poner el receptor con las antenas al lado del escenario o por atrás del escenario si es que todos están usando body pack, pero mejor aún, línea de vista entre la antena del transmisor a la antena del receptor. Bien, muchachos, vamos a tomar un examen, a ver si han prestado atención. Aquí vemos unas antenas, ahí vemos lo que es la superficie con las líneas diagonales, son superficie de metal. Entonces, ¿quién me puede decir? Número 1, vamos a ir 1, 2, 3, 4. ¿Quién me dice que el número 1 está correcto? No sean tímidos. ¿El número 1 correcto o no? La primera a la izquierda. Sí, ¿está correcto o no? Está mal. ¿Por qué? Porque acuérdense, antena omnidireccional. Tiene que tener espacio abierto. Si está al lado de una superficie de metal, por ejemplo, al lado de un rack de metal o al lado de los mismos receptores de metal también, entonces ese metal puede reflejar la señal. Entonces, claro, viene la señal de aquí, pero si te refleja la señal, eso puede causar también problemas, puede causar interferencias. La segunda, ¿quién dice que está bien? Ok, muy bien, excelente. Sí, ¿por qué? Acuérdense, omnidireccional recibe de todos los lados. Si tenemos una superficie de metal abajo, tiene punto de rechazo abajo, entonces ya no causa tanto problema. La número 3, ¿quién dice que la número 3 está bien? Mal está bien, mal es correcto. ¿Por qué? Dos razones. Primero, las antenas están muy cerca las unas a las otras. Segundo, la antena no está vertical. Está, exacto, diagonal. Entonces no tiene la mejor recepción posible. La número 4, ¿está bien o no? Está mal también, exacto. Sí, muy juntas la una a la otra. La antena va a causar interferencia entre la antena y la otra. Bien, divirtámonos un poco. Aquí un ejemplo. Esto fue una estación de televisión donde compraron un sistema nuevo y nos dijeron, mira, caminamos con el micrófono y se nos corta la señal a 1 metro, 2 metros. ¿Qué estaba pasando ahí? Claro, eso lo delata, dice, antenas montadas dentro del rack. Pero cuando llegamos vimos dónde estaban las antenas. Ahí detrás. Echadas y dentro del rack metálico encima. Entonces, esa señal no iba a llegar nunca. En ese caso, ¿qué hicimos? Los sistemas profesionales de Shure, si alguna vez han comprado un sistema como QLXD, ULXD o Accent Digital, por ejemplo, tienen unos adaptadores para poner la antena por adelante. Entonces, en ese caso, pudieron llevar por cable a la parte de adelante y las antenas por adelante, ya podrían estar vertical con buena línea de vista al transmisor. O poner el rack encima con las antenas verticales, buena línea de vista de nuevo. O llevar las antenas por afuera del rack, ponerlas vertical y llevarlas con cable al receptor dentro del rack. Aquí otro ejemplo. Esto fue una cancha de básquetbol donde tenían una jaula para proteger el equipo de audio, claro, para que no le caiga la pelota. Y también las antenas no están verticales, están en ángulo y muy cerca la una a la otra. Acuérdense, separar las antenas, media onda más, una onda más, están demasiado cercas. Y la jaula de metal. Los orificios son más pequeños que la longitud de la onda. Entonces ahí no pasaba. Por eso es de que decían, mira, tenemos el micrófono ahí en la cancha y caminamos 2 metros y se nos pierde la señal, estamos en buena línea de vista y todo.
pero tienes esa jaula. De ahí viene el término la jaula de Faraday, si alguna vez han escuchado ese término, que es una jaula que tiene hoyos más pequeños que la longitud de la onda, entonces no pasa la radiofrecuencia, no pasa frecuencias extrañas. En ese caso, ¿qué es lo que hicimos? Separamos las antenas primero, las llevamos afuera de la jaula con cable a los receptores por dentro, de ellas protegido, y todo funcionaba de maravilla. Poca distancia entre antenas, ahí a veces nos llaman y nos dicen, mira Miguel, hice un invento, a ver qué te parece. Mis antenas ahí están todas juntitas, ordenaditas. Pero eso no es correcto, porque muy poca distancia entre antenas nos va a causar interferencia. Ahora, distribución de antenas. ¿Qué hacemos si tenemos muchos receptores y pocas antenas? Eso no está tan bien, porque estamos dividiendo la señal demasiado. Hay un splitter con un splitter al lado y bueno. Y esto que siempre vemos. A veces vemos a los ingenieros, mira lo que hice. Ahí está bonito, todo organizadito, ¿no? Pero eso también está mal, porque las antenas están muy cerca la una a la otra. También, ojo, los adaptadores de corriente. Los adaptadores de corriente también generan electromagnetismo. Si tenemos muchos adaptadores de corriente para estos, por ejemplo, y los adaptadores están al lado de las antenas, eso también nos va a causar interferencia, porque está generando electromagnetismo. En ese caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer es separarlos. Separarlos un cuarto de onda o más. Entonces, si podemos poner uno aquí, uno aquí, uno aquí, en la misma mesa, ahí ya mejoramos la recepción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si tenemos un par de antenas, si tenemos muchos receptores inalámbricos, podemos hacer una distribución. ¿Cómo hacemos la distribución? Podemos usar un divisor pasivo, un splitter, pero ojo que el splitter nos va a dar menos 3 decibeles de pérdida, que no es mucho, pero si necesitamos distancia, ya nos va a cortar la distancia un poquito. ¿Cómo usamos un divisor pasivo? Podemos hacer esto: 2 antenas a 2 splitters y de 2 splitters a 2 receptores. En cada receptor voy a tener 3 decibeles de pérdida, entonces ya no recomendamos ir de un splitter a otro splitter, porque menos 3 decibeles más menos 3 decibeles son menos 6 decibeles de pérdida. Menos 6 decibeles de pérdida ya está dentro de lo inaceptable, ya tenemos demasiada pérdida. Podemos usar también un distribuidor activo como el UA845 de Shure o el UA844 de Shure, que ambos tienen disponibilidad para llevar 2 antenas a 4 o 5 distribuidores o 5 receptores sin pérdidas. Entonces podemos hacer esto: conectamos 2 antenas al distribuidor y del distribuidor a 4 receptores o 5 receptores. Tiene una salida de cascada que se puede usar para un quinto receptor. Ahora, pero Miguel, si tenemos más de 5, tenemos 10 receptores, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer esto: 2 antenas al primer distribuidor, después a los receptores, claro, y la salida de cascada a un segundo distribuidor y conectar a nuestros receptores. Pero ahora, Miguel, ¿qué hacemos si es que tenemos más receptores aún? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer esto. Ahí tenemos un distribuidor madre, digámoslo así, un distribuidor principal, alimentando a distribuidores hijos o distribuidores secundarios. Eso sí, aquí tenemos, por ejemplo, 4 receptores duales para cada distribuidor. Ahí tendríamos ya 16 canales de audio, 16 micrófonos. Pero eso sí, no se recomienda cascadear 2 niveles de distribución. ¿Qué significa eso? Que tengo el distribuidor principal, el distribuidor secundario, ya no puedo llevar del distribuidor secundario a un tercero, porque eso ya me causa demasiada pérdida. Ahí ya voy a comenzar a perder señal, voy a comenzar a perder distancia. También podemos hacer cascada de RF. ¿Cuándo es esto? Cuando tenemos un sistema que permite hacer cascada, que tiene una entrada de antena y una salida de antena. Hay los sistemas ULXD, por ejemplo, Accent Digital, el UHFR antiguo tenían esta función. Entonces podemos conectar una antena al primer receptor y al receptor al segundo, el segundo al tercero. Pero ojo, que depende de la banda de frecuencia. Si tenemos, por ejemplo, un receptor en una banda y un segundo receptor en una segunda banda, ya no pasa. Un buen ejemplo de eso, estábamos en un evento de un artista, no voy a decir quién, para no delatarlo, pero
nos llamaron diciendo, mira, que tenemos problemas con nuestro sistema UHF, no está llegando la señal al micrófono principal del cantante principal. Fuimos a ver qué estaba pasando y tenían 2 antenas conectadas a un J5, que es más o menos, creo que es 470, 512 MHz, algo así, y de J5 a un L3, que es en otra frecuencia. Entonces, claro, la antena y la señal ya no estaba pasando del primer receptor al segundo, porque estaban en diferentes bandas. Entonces, en ese caso, simplemente les pusimos la antena correcta a los sistemas L3 en cascada al segundo receptor, punto, problema resuelto. O mejor aún, usar un distribuidor. Ahora, si estamos usando sistemas de monitoreo personal, estamos enviando señal del lado del escenario a los body packs en el escenario, podemos usar un combinador de buena calidad, como el PA824 de Shure o el PA4, se me olvidan las siglas, PA825, ya no me acuerdo, pero hay uno de 4 canales y uno de 8 canales. Entonces podemos llevar, por ejemplo, en el de 4 canales podemos llevar 4 PSM900, por ejemplo, que son los de medio rack, cada uno con su transmisión de señal de RF. Llevamos la señal a el combinador, del combinador salimos a una sola antena, porque transmisión de inalámbrico del sistema de monitoreo solamente requiere una antena. Y el PA821, ahí está, PA421 y PA821. PA821 puede aceptar 8 conexiones de un transmisor de monitoreo inalámbrico. Entonces aquí vemos un ejemplo, aquí a la izquierda. Si tenemos, por ejemplo, 8 transmisores P9T, se puede llevar la señal de cada transmisor al combinador de 8 canales y salir por una sola antena. Se puede hacer eso. Y si tenemos todavía más transmisores, podemos utilizar el divisor pasivo que está enfrente. Si vemos aquí en la parte de adelante, esas conexiones no tienen nada que ver con las conexiones de atrás. Son conexiones que es un splitter pasivo en la parte de adelante. Entonces tiene A in, B in y los combina un A más B out. Entonces podemos hacer algo así. Aquí tenemos 2 combinadores de 8 canales cada uno, 8 canales de transmisión. Entonces podemos llevar al primer combinador y al segundo combinador. Salimos main out a in del primero, main out del segundo a B in del primero y A más B out. Y ahí ya sale la señal de antena. Una sola antena para todos los receptores, para todos los transmisores. Bien, y esto es para monitoreo inalámbrico, no es microfonía. Entonces, ¿qué tipo de cables usar? Esto es muy importante porque a veces vamos a tener una antena y vamos a querer usar un cable para llevar de la antena al receptor. Cable de 50 ohmios, porque acuérdense que la antena es de 50 ohmios también. Usar cables buenos, porque lo barato puede salir caro. ¿Por qué buenos? Porque si es un cable de más baja impedancia o más alta impedancia de 75 ohmios, por ejemplo, entonces ya la señal ya no llega, ya tiene mucha pérdida. Cables de 75 ohmios son de video, por ejemplo. Entonces no usar cables de video, usar cables de RF. Usar cables buenos, usar cables blindados. Y depende de qué tan largo sea el cable para saber el blindaje. Porque también un cable lesionado, si hay un cable lesionado de RF, cambiarlo por uno nuevo, porque la impedancia se altera. Hay diferentes cables en el mercado. Por ejemplo, está la RG58CU, que es un cable más delgadito. Ese cable está calificado para 5 metros no más. ¿Por qué? Porque a 10 metros, a 600 MHz, que es una frecuencia que usamos mucho en sistemas inalámbricos, ya tiene una pérdida de 5 decibeles, pero a 30 metros ya tenemos una pérdida de 16 decibeles. En cambio, hay cables que son más gruesos como el RG8U, que a 10 metros tiene una pérdida de 1.7 decibeles y a 30 metros una pérdida de 5.3 decibeles, entonces ya está dentro de lo aceptable. Y ese cable, si lo ven, tiene un blindaje más ancho. Este es un cable ya de larga distancia, tiene un blindaje casi tan grueso como el conector mismo. Entonces, en algún momento, si ven un cable largo de RF, van a ver que el cable es más grueso y es para que pueda lograr esa distancia mayor. Shure ofrece diferentes cables también construidos por Belden, como el UA802, que es de 60 centímetros, UA806 de 1.8 metros, UA825, que ya es un blindaje más grueso, 7 metros, UA850 de 15 metros, es un blindaje más grueso aún, y el más largo que ofrecemos Shure es UA800, que va a 30 metros, y ese cable ya es más grueso.
y viene en una caja más grande. Pues bien, llegamos entonces a un espacio de preguntas, ya llegamos prácticamente a la hora, pero si tienen alguna pregunta podemos contestarles. Y también tenemos un micrófono si quieren preguntas. ¿Le puedes alcanzar, maestro? Es el digital, sí. ¿Tienes el otro? Es ese ahí. Ujú. Creo que el señor de ahí tenía una pregunta. ¿Quién tiene la pregunta? ¿Quién es la persona que hace la pregunta? Buenas tardes, buenos días. Buenas. Amigo, una pregunta, por lo menos en el caso de nosotros del grupo, yo creo que tuviste ayer el rack Ajá. de nosotros y tenemos un problema y es que algunos usan PCM 200, otros usan PCM 300 y hay un PCM... David, tenemos un 900 también, ¿verdad? Tenemos un 900 también, Carlito, tú fuiste el que armaste. En ese caso, pues tú que lo armaste también, sabes que el gran problema de eso es las diferentes referencias y especialmente los 200, ¿no? Normalmente por lo menos el pianista tiene su 200 separado y el bajista también, lo tiene así arriba del ampli, pero el saxofonista y el saxofonista tiene un receptor PG y el de la percusión tiene un 200 instalado en el rack. Y normalmente para nosotros es un lío, por lo menos queremos comprar un combinador de antenas. Y ¿cómo hacemos para sacar un combinador de antenas a un 200? ¿Eso es posible? ¿O toca hacer el upgrade? El 200 es un poquito más antiguo. Sí, tiene si las bien me antenas acuerdo, atornilladas ahí. La antena está interna, sí, entonces no le puedes quitar la antena a ese punto. Lo que podrías hacer, bueno, yo sé que es comprar otro sistema, pero el PSM 300 es un muy buen sistema también. Pero sí, el PSM 200 ya no podrías llevarlo, pero los otros sí los podrías llevar a un combinador de antena. 300 y 900 sí lo podemos Sí, combinar todo. exacto, 300 y 900 sí. La recepción, el PG también es igual, ¿no? En la recepción, el PG, si bien me acuerdo, tiene la antena interna también, ¿cierto? Entonces ahí en ese caso sí tiene que estar sobre el escenario para que tenga buena línea de vista con el transmisor. Por ejemplo, para combinar antenas de recepción y emisión, tienen que ser dos combinadores diferentes, ¿no? Sí, tienes que tener combinador para PSM y distribuidor para micrófono inalámbrico. Excelente, muchachos. ¿Alguna otra pregunta antes que terminemos? Cuando uno compra, digamos, una referencia de un micrófono inalámbrico y tienes de esa misma referencia varios dentro de diferentes rangos de frecuencia que vienen por las letras H, I, J, etcétera, ¿cuál es la diferencia, bajo todos los esquemas que has dicho, entre tenerlos en la misma frecuencia o tenerlos en diferentes frecuencias de la misma referencia? Ok, lo que él se refiere es, por ejemplo, tenemos diferentes micrófonos en, digamos, J15 o L6. Entonces, ¿cómo escoger las diferentes frecuencias? Dos cosas. Una, es mejor consultar con el distribuidor autorizado de tu país. En este caso sería Yamaki, que hace la distribución en Colombia. Pero ellos saben mejor qué frecuencias, qué bandas están disponibles en tu región. Entonces ellos saben, por ejemplo, te pueden recomendar ciertas bandas, porque algunas bandas, por ejemplo, pueden estar ocupadas por canales de televisión. Entonces ellos te pueden decir qué van a usar, pero lo más recomendable es, depende de cuántos micrófonos vas a usar. Si vas a usar 1 o 2 micrófonos, está bien estar dentro de la misma banda, porque 1 o 2 micrófonos pueden caber en esa banda. Pero si ya vas a usar 10, 15, 20 micrófonos, ahí sí mejor es esparcir las bandas en diferentes bandas. Porque así puedes poner, por ejemplo, 2, 3, 4 micrófonos en una banda, 2, 3, 4 micrófonos en otra banda, y así no se están congestionando esa banda entre los unos y los otros. Entonces, esas dos cosas. Uno, consulta con el distribuidor autorizado de tu país. Dos,
¿Cuántos vas a usar? Si vas a usar muchos, sepáralos por banda. Y también depende, por ejemplo, si estás usando PSM, monitoreo. Si tu monitoreo está en una cierta banda, entonces mejor escoger un micrófono inalámbrico que esté en otra banda para separarlos también. Ahí veo una... Hay un micrófono que yo les vi a ustedes en otro lado. Que tienes como un switch, un anillo con un switch para poder hacer talkback y después cuando lo sueltas, pues estás con el PA normalmente. Entonces, si lo tienes para mostrar, cómo hacemos no. para adquirirlo. Aquí no, es ese de la línea Accent, que es una línea ya de gama más alta, pero puedes también consultar con Yamaki, distribuidor autorizado aquí de Colombia, y ellos te pueden hacer un demo de ese sistema. Ok, gracias. Hay una pregunta ahí atrás. Esa y una última, y listo, porque ya estamos con la hora. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bueno, esto es algo mucho más básico, la verdad, no es tan especializado. Allá en mi empresa se utiliza mucho sonido así como el que estamos haciendo ahora de conferencia. Y yo tengo unas líneas básicas, la Shure BLX 1288 PG30, el combo de diadema y micrófono de mano. Y también tengo un Shure BLX 288 con PG58. Ese sí son dos de mano. A veces me aburre cuando muchos ingenieros de sonido, que supuestamente expertos, me hablan de que me dicen, no, es que esos micrófonos no sirven. Y yo le digo, si tú supieras la cantidad de eventos que yo he sacado adelante, presidentes, vicepresidentes, conferencias con speakers internacionales, que he hecho, en los salones que he hecho, tú te sorprenderías. Pues es que me tienen aburrido con que compre un micrófono de una mega calidad, de unos costos tan salvajes, como tú sabes que para un sonido de conferencia tú cobras valores muy ínfimos, digámoslo así. Mi pregunta es, ¿esta gama de micrófonos, yo puedo trabajar tranquilo con ellos o realmente tengo que hacer caso y meterme a una gama costosa para algo que tú realmente no estás transmitiéndole ese costo al cliente, sino que simplemente estás dando como un servicio complementario? O sea, ¿sí realmente debo pasarme a una gama mayor o dentro de qué condiciones del recinto puedo trabajar tranquilo con esta gama de micrófonos? ¿A qué distancia? ¿Cuántos micrófonos de estos pueden estar conectados? Eso exactamente es el tema. ¿Qué tan congestionado está el ambiente RF en donde estás usando el micrófono? ¿Qué tanta distancia necesitas usar el micrófono? ¿Qué tanto te vale, o sea, no tener una interferencia o una interrupción? BLX, por ejemplo, es muy buena línea, pero, por ejemplo, tienes que tener el receptor al lado del escenario con buena línea de vista porque las antenas vienen internas. Entonces, no puedes ponerle una antena externa, ¿no? Pero si tuvieras un caso, por ejemplo, un escenario donde tienes que tener antenas remotas, antenas externas, ahí sí ya tendrías que usar otro sistema porque BLX no te deja hacer eso. También, ¿qué tan congestionado está el ambiente RF? Porque si no está congestionado, no tienes muchos canales de televisión, no hay mucho ruido de RF, la señal pasa tranquilamente, pues está súper bien. No con BLX porque está en UHF. Celulares típicamente van a transmitir entre 2.4 GHz, que es Bluetooth y Wi-Fi, y también aquí en Colombia creo que van de 700 MHz para arriba. Entonces BLX si va abajo de 700 MHz va a estar bien. Señor. Por ahora, si te va bien, excelente. Pero si vas a hacer un evento, por ejemplo, que tengas que usar más micrófonos, necesites más distancia de receptor al escenario, o estés haciendo eventos en ciudades más congestionadas como Bogotá o Medellín, donde ahí sí hay más actividad de radiofrecuencia, entonces ahí ya quieres considerar ir a otro sistema. Ambas maneras están bien porque la antena está interna, entonces con tal que tenga buena línea de vista. Por supuesto. Sí. Una pregunta más. Señor, viene de Miami, me dijo. Sí, sí. Sí, quería que me ampliara un poquito más estos cambios legales que se están manifestando a partir del manejo de frecuencias, sí, de todo lo que es el espectro espacial.
Sí. Pues que me actualizaras un poquito de ese tema, que es lo que me preocupa. Sí, lo que está acá en pasando Colombia. ahora en Estados Unidos es de que hay la Comisión Federal de Comunicaciones, que es la FCC. Las compañías celulares bueno, no descubrieron, pero ya se sabía, pero en las 600 MHz a 700 MHz a 800 MHz, que es una frecuencia que siempre hemos utilizado para sistemas inalámbricos de hace años, pero se descubrió que en esas frecuencias la señal de celular viaja más lejos con menos repetidoras. Entonces no necesitan usar tantas antenas, entonces se guardan el costo, ahorran las compañías de celulares y también como la frecuencia es más alta, la antena es más pequeña, entonces celular más pequeño. Entonces lo que están haciendo en Estados Unidos es en los últimos 2 años ya tomaron la frecuencia de 700 a 800 MHz, ya Shure desde 2010 ya no fabrica sistemas entre esas frecuencias, pero las compañías celulares compraron ahora entre 600 MHz y 700 MHz. Entonces, por eso es de que si vas a la página web de Shure y buscas un sistema inalámbrico, dice frecuencias entre 600 y 700 ya están descontinuadas, ya no se fabrican. Y es por eso mismo. Ahora lo que está pasando es de que en 2020, el año 2020, ya va a ser ilegal usar sistema de micrófono inalámbrico en Estados Unidos en esas frecuencias. ¿Por qué? Si alguien está con un escaneador de espectro y ve que estás transmitiendo en 600 MHz, te van a poner una multa, porque estás interfiriendo a las compañías celulares. Entonces, ya no se fabrican sistemas en esas frecuencias. En Estados Unidos ya va a ser ilegal usar esas frecuencias. Entonces vas a tener un límite ya de 470 a 600 MHz prácticamente para usar para cada sistema de micrófono y monitoreo inalámbrico. Por eso, ¿ustedes tienen algún plan de contingencia pues, para esa cantidad de...? Prácticamente los sistemas nuevos inalámbricos, Accent Digital, por ejemplo, que es un sistema ya más eficiente. Si vienes a la próxima charla, que es sistemas inalámbricos para iglesias, vamos a hablar de ese sistema un poquito más en detalle. Vale. ¿Okay? Bueno, y última. Ujú. Bueno, ¿qué pasaría si estando en Estados Unidos o que en Colombia aún la podemos usar esa banda? Ujú. Si yo tengo un dispositivo, o sea, un micrófono que esté en este espectro, Ujú. o sea, ¿ya se quedaría obsoleto o si Shure haría un reemplazo? Porque todavía me funciona. Ujú. Porque la idea es viajar con un micrófono y que en un lado te sirva en todos lados. ¿No? Claro. O sea, que- Bueno, yo sé que dentro de Estados Unidos sí está habiendo un canje que uno puede hacer, que puede canjear sus sistemas antiguos por unos nuevos fuera de esas frecuencias que van a ser ilegales. Aquí en Colombia todavía no va a pasar eso. Claro, si ya pasa en Estados Unidos, ya está pasando en México también. Ya en México ya está entrando en ese proceso. Pero significa que por ahí que pronto aquí en Colombia también van a hacer lo mismo. Vamos a ver prácticamente país por país qué se puede hacer. Entonces, cuando llegue ese tiempo, si es que llegue ese tiempo, ya consultamos con Yamaki, que es nuestro distribuidor autorizado, para ver qué se hace aquí en Colombia. ¿Okay? Pero si, por ejemplo, compraste el sistema aquí en Colombia y te lo llevas a Estados Unidos, a partir del 2020 ya no vas a poder. Te va a caer una multa. Sí. Bueno, muchachos, gracias por atender. Vamos a hacer la próxima charla de microfonía inalámbrica para iglesias, así que si están interesados para eso, por favor, manténganse en sintonía. ¿Okay? Te contesto la pregunta más fuera del escenario. ¿Okay? Gracias, muchachos.